La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte hoy, de saludaros a cada uno personalmente, uno a uno. Estamos hoy a viernes 27 de octubre. De manera que el Señor y María nos invitan al ayuno. El Evangelio de hoy es de San Lucas, capítulo 12, versículos 54 al 59. Tenemos que decir que este Evangelio nos va a ayudar a comprender la verdadera sabiduría de la vida. ¿Cómo ser sabios de verdad en la vida? Vamos a escuchar con mucha atención. Lucas 12, 54 al 59. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida: va a caer un aguacero. Y así sucede. Cuando sopla el sur, decís: va a hacer bochorno. Y sucede. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. Pues, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino para llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Jesús nos habla en el Evangelio de hoy de la sabiduría. Le dice a las personas que le estaban escuchando: vosotros tenéis sabiduría para saber si va a llover o no. Vosotros tenéis sabiduría para saber si va a hacer calor o no. Pero no tenéis sabiduría para juzgar lo que se debe hacer, para juzgar cómo os debéis comportar. Hoy en día en nuestro mundo se
exalta, se engrandece, se magnifica el valor de la sabiduría técnica. Y de hecho, nuestras sociedades están muy desarrolladas en una gran sabiduría técnica. Hay personas que son expertas en cada campo de la sabiduría técnica. Uno es experto en hacer ordenadores, otro es experto en cortar el pelo, lo corta muy bien. Otro es experto en arreglar coches. Otro es experto en conducir aviones. Otro es experto en economía. Otro es experto en agricultura. Las personas son expertas en determinadas cosas. Pero, aunque sabemos mucho de muchas cosas, hoy en día con el Internet sabemos mucho de muchas cosas, sin embargo se enseña poco y se aprende poco una sabiduría que nos sirva para la vida. Una sabiduría que nos sirva para saber lo que debemos hacer, para saber cómo debemos vivir, para saber cómo podemos encontrar la verdadera felicidad. Aunque sí que abundan hoy en los medios personas que hablan de cómo ser felices. Eso se habla mucho de eso. Sin embargo, cuando vemos cómo plantean esas personas la felicidad, se plantea de un modo superficial, sin llegar a introducirnos en la búsqueda de una felicidad tan profunda que nadie nos la pueda quitar. Hay muchísimas personas hoy en día, incluso en nuestras sociedades desarrolladas que no nos falta de nada, muchísimas personas que se sienten profundamente insatisfechas porque tienen muchas cosas, pero no tienen la sabiduría de la vida. No saben vivir para vivir felices. No saben cómo vivir felices. No saben cómo encontrar la felicidad, cómo encontrar la paz. De manera que yo te voy a hablar hoy un poquito sobre la verdadera sabiduría, una sabiduría para la vida. Mira, la verdadera sabiduría consiste en saber relacionarnos bien, saber establecer relaciones profundas de amor
con Dios y con los demás. Esta es la verdadera sabiduría. Si tú aprendes a establecer en tu vida relaciones profundas de amor con Dios y con los demás, tu vida será muy firme y encontrarás el camino de la verdadera felicidad. Hoy en día, la felicidad que se propone en muchas ocasiones es una felicidad de la satisfacción de los sentidos. Satisface tus sentidos y encontrarás felicidad. Esa es una felicidad que se propone mucho en nuestro mundo. Se propone constantemente, porque los medios constantemente te invitan a encontrar felicidad dando satisfacción a tus sentidos. Viaja, haz actividades placenteras para ser feliz. Pero luego hay también una oferta de felicidad que es un poco más profunda y un poco más acertada, pero no lo suficiente. Consiste en lo siguiente: aquellos que hablan, que está muy de moda, la felicidad consiste en estar en paz contigo mismo. Muchas corrientes de pensamiento, muchas corrientes de influencia hoy en día plantean así la felicidad. La felicidad consiste en estar en paz contigo mismo, estar satisfecho contigo mismo. Esto es más acertado que decir que la felicidad consiste en la satisfacción de tus sentidos, porque es una búsqueda de la felicidad más profunda y más espiritual, estar en paz contigo mismo. El problema es que cuando el ser humano trata de estar en paz consigo mismo, sacando del punto de vista, sacando de la ecuación a Dios y a los demás, el ser humano que vive mirándose a sí mismo es un ser humano que no puede encontrar la paz y la alegría. Luego otros dicen, tienes que encontrar la paz y la alegría en la armonía contigo mismo y con los demás, en amarte a ti y amar a los demás. Eso está aún mejor. Pero si te olvidas de Dios, si te olvidas de Jesucristo, la persona humana no puede encontrar la verdadera alegría ni la verdadera paz si se olvida de Dios. Porque el ser humano sin Dios es enormemente inestable, es enormemente frágil. Y también el ser humano sin Dios al final no es capaz de superar el egoísmo, porque estamos heridos con el pecado original que nos hace egoístas y del cual solo nos puede librar Jesús.
Me gustaría decir que a todos aquellos que buscan la paz consigo mismos, que la paz con nosotros mismos es resultado de la paz con Dios. Es que quiero tener una sana relación conmigo mismo. Para tener una sana relación contigo mismo, lo más importante es que tengas una relación sana con Dios, con Jesús y con el Padre del Espíritu Santo. Porque si tú tienes una relación sana con Dios, eso te va a sanar a ti tu relación contigo mismo. Dice Jesús, lo voy a dejar ya. Todavía os quería explicar otra cosa, pero lo vamos a dejar aquí porque me alargaría demasiado. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.